Bueno, que los patitos, ciertamente, el asunto de Irak colea y seguirá coleando siempre que se quiera instrumentalizar. Y vamos a ir al asunto, porque en el canal hemos tratado alguna que otra vez el asunto antes de la invasión, cuando se preveía tal vez una votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a ver si la institucionalidad internacional apoyaba los esfuerzos del cambio de régimen de Estados Unidos contra el Saddam Hussein, que tuvo un referéndum a final de 2002 en el que votaron a favor del sátrapa iraquí el 103% de la población del país. Por tanto, una democracia full time, perfecta, acompasada a los tiempos del siglo XXI, y por tanto era un país que no merecía ser invadido. Y la ONU no apoyó. Recordamos aquella sesión con el señor Villepin por Francia, y bueno, estaba por ahí el señor Lavrov por Rusia, pero Colin Powell fue el que se llevó los focos con aquel esperpento que le obligaron a hacer como paloma del régimen de el señor George Walker Bush, presidente de los Estados Unidos. La OTAN tampoco dijo que sí por Bélgica, Alemania y Francia, y ni siquiera Turquía pidió el respaldo con los Patriots en su patio trasero. Pero eso fue antes. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con el Consejo de Seguridad después del fregado en el que se metieron los países que acompañaron a Estados Unidos? Y aquí vamos a ello. La resolución 1472. Una resolución aprobada el día 28 de marzo de 2003, con 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra. Recordemos, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Angola, Bulgaria, Chile, Camerún, Alemania, Guinea, México, Pakistán, España y Siria. ¿Qué decía la resolución 1472, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4732 sesión celebrada el día 28 de marzo de 2003? El Consejo de Seguridad, observando que el artículo 55 del cuarto convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra de 12 de agosto de 1949, se dispone que en toda la medida de sus recursos la potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos, y que deberá especialmente importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado. Convenido de la urgencia, de la necesidad de que siga ofreciendo socorro humanitario al pueblo de Irak en todo el país de forma equitativa, y de la necesidad de hacer extensivo dicho socorro humanitario a los iraquíes que abandonen el país como resultado de las hostilidades, recordando sus anteriores resoluciones pertinentes, y en particular las resoluciones 661 de 1990, de 6 de agosto de 1990, 986 de 1995, de 14 de abril de 1995, 1409 de 2002, de 14 de mayo de 2002, 1454 de 2002, de 30 de diciembre de 2002, en las que se dispone la prestación de socorro humanitario al pueblo de Irak, observando la decisión adoptada por el secretario general el 17 de marzo de 2003 de retirar todo el personal internacional y de las Naciones Unidas encargado de ejecutar el programa Petróleo por Alimentos en adelante, el programa establecido en virtud de la resolución 986 de 1995, subrayando la necesidad de hacer todo lo posible por mantener las actividades de la actual Red Nacional de Distribución de la Cesta de Alimentos, subrayando asimismo la necesidad de que se considere la posibilidad de volver a reevaluar el programa durante la etapa de emergencia y después de ella, reafirmando el respeto por el derecho del pueblo iraquí a decidir su propio futuro político y a controlar sus recursos naturales, reafirmando el compromiso de todos los Estados miembros con la soberanía e integridad territorial de Irak, actuando de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. 1. Pide a todas las partes interesadas que cumplan estrictamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, en particular los convenios de Ginebra y el Reglamento de La Haya, incluidas las obligaciones relativas a las necesidades civiles esenciales en el pueblo iraquí, tanto dentro como fuera de Irak. 2. Insta a la comunidad internacional a que también preste asistencia humanitaria inmediata al pueblo iraquí, tanto dentro como fuera de Irak, en consulta con los estados pertinentes, y en particular a la que responda de inmediato en cualquier llamamiento humanitario que las Naciones
Naciones Unidas hagan en el futuro y apoya las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otras organizaciones internacionales humanitarias. 3. Reconoce que, además, en vista de las circunstancias excepcionales que imperan actualmente en Irak, debería hacerse en el programa ajustes técnicos y transitorios de forma provisional y a título excepcional, a fin de garantizar el cumplimiento de los contratos aprobados, financiados o no, suscritos por el gobierno de Irak para ofrecer socorro humanitario del pueblo iraquí, incluido el socorro destinado a satisfacer las necesidades de los refugiados y los desplazados internos de conformidad con la presente resolución. 4. Autoriza al secretario general y a los representantes designados por él a que, como primer paso urgente y con la necesaria coordinación, adopten las siguientes medidas. A. Establecer en consulta con los respectivos gobiernos puntos alternativos tanto dentro como fuera de Irak para la entrega, inspección y conformación autentificada de los equipos y suministros humanitarios proporcionados con arreglo al programa, así como reenviar las mercancías a dichos puntos cuando proceda. B. Examinar con urgencia los contratos aprobados, financiados o no, suscritos por el gobierno de Irak para establecer prioridades relativas respecto a la necesidad de disponer de suficientes medicamentos, suministros médicos, alimentos y otros materiales y artículos destinados a satisfacer las necesidades civiles básicas que figuren en dichos contratos y que puedan enviarse dentro del periodo que abarca el presente mandato, a fin de tramitar dichos contratos de conformidad con esas prioridades. C. Ponerse en contacto con los proveedores de esos contratos para determinar la ubicación precisa de las mercancías contratadas y, en caso necesario, exigir a los proveedores que las retrasen, agilicen o desvíen los envíos. D. Negociar y acordar los ajustes necesarios en los términos o condiciones de dichos contratos y sus respectivas cartas de crédito y aplicar las medidas mencionadas en los apartados A, B y C del párrafo 4 de la presente resolución sin perjuicio de los planes de distribución aprobados en virtud del programa. Negociar y ejecutar nuevos contratos para el suministro de artículos médicos y esenciales en virtud del programa y autorizar la emisión de las correspondientes cartas de crédito sin perjuicio de los planes de distribución aprobados, siempre de esos artículos no puedan entregarse cumpliendo los contratos mencionados en el apartado B del párrafo 4 de la presente resolución y con sujeción a la aprobación del comité establecido en virtud de la resolución 661/1990. F. Transferir los fondos no comprometidos entre las cuentas creadas en virtud de los apartados A y B del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 a título excepcional y reembolsable cuando sea necesario para garantizar la entrega de suministros humanitarios esenciales al pueblo de Irak y utilizar los fondos de las cuentas de garantía bloqueada a que se hace referencia en los apartados A y B del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 para ejecutar el programa de conformidad con la presente resolución, independientemente de la etapa en la que se integren dichos fondos en las cuentas de la garantía bloqueada o de la etapa que fueron consignados. G. Utilizar la sujeción a los procedimientos que dedica el comité establecido en virtud de la resolución 661 de 1990 antes de que concluya el periodo establecido en el párrafo 10 infra y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Oficina del Programa para el Irak, los fondos depositados en las cuentas creadas de conformidad con los apartados A y B del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 cuando proceda y sea necesario para compensar a los proveedores y expedidores por los gastos adicionales del envío, transporte y almacenamiento de los convenidos a que den origen los envíos que se hayan desviado o retrasado siguiendo las instrucciones impartidas por el secretario general con arreglo a lo dispuesto en los apartados A, B y C en el apartado del párrafo 4 de la presente resolución a fin de cumplir las funciones encomendadas en el apartado D del dicho párrafo 4. H. Sufragar los gastos operacionales administrativos adicionales que resulten de la ejecución del programa modificado temporalmente mediante los fondos de la cuenta de garantía bloqueada establecida en virtud del apartado D del párrafo 8 de la resolución 986/1995 del mismo modo en que los gastos ocasionados por las actividades mencionadas en el apartado D del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 a fin de desempeñar sus funciones encomendadas en el apartado D supra. Y utilizar los fondos depositados en las cuentas de garantía bloqueada establecidas en virtud del apartado A y B del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 para adquirir bienes de producción local y sufragar los gastos locales que se deriven de las necesidades civiles y esenciales financiadas de conformidad con lo dispuesto en la resolución 986 de 1995 y otras resoluciones conexas e incluidos cuando proceda los gastos de molienda y transporte y otros gastos necesarios para facilitar la entrega de suministros humanitarios esenciales al pueblo de Irak. 5. Expresa su disposición a autorizar al secretario general como segundo paso a asumir nuevas funciones con la coordinación necesaria tan pronto lo permita la situación y a medida que se reanuden las actividades del programa
programa en Irak. 6. Expresa asimismo su disposición a considerar la posibilidad de proporcionar fondos adicionales, incluso de la cuenta creada, de conformidad con la situación del apartado C en el párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 a título excepcional y reembolsable para seguir atendiendo las necesidades humanitarias del pueblo de Irak. 7. Decide que sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución 661 de 1990 y 687 de 1991, y mientras tenga efecto la presente resolución, todas las solicitudes presentadas fuera del programa Petróleo por Alimentos por los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, ONG, respecto a la distribución o utilización en Irak de equipos y suministros humanitarios de emergencia que no sean medicamentos, suministros médicos ni alimentos, serán examinados por el comité establecido en virtud de la resolución 661 de 1990, según el procedimiento de no objeción en 24 horas. 8. Exhorta a todas las partes interesadas a que, de conformidad con los convenios de Ginebra y el reglamento de la Haya, permitan el acceso libre y pleno de las organizaciones humanitarias internacionales a todos los iraquíes que necesiten asistencia, ya que faciliten todo lo necesario para sus operaciones y promuevan la protección, la seguridad y la libertad de circulación de personal de Naciones Unidas y de personal asociado y sus bienes, así como del personal de la organización humanitaria en Irak, para que puedan atender a dichas necesidades. 9. Encomienda al comité establecido en virtud de la resolución 661 de 1990 que supervise estrechamente el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4 supra y, en este sentido, pide al secretario general que mantenga informado al comité sobre las medidas que se vayan adoptando y se celebre consultas con el comité sobre la asignación de prioridades respecto de los contratos suscritos por el envío de bienes que no sean alimentos, medicamentos ni suministros relacionados con la salud, el abastecimiento de agua y el saneamiento. 10. Decide que las disposiciones contenidas en el párrafo 4 de la presente resolución permanezcan vigentes durante un periodo de 45 días, contando a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, y sean susceptibles de renovación por parte del Consejo. 11. Pide al secretario general que adopte todas las medidas necesarias para que se aplique la presente resolución y que le informe antes de que concluya el periodo establecido en el párrafo 10 supra. 12. Decide seguir ocupándose de la cuestión. Ahí tenemos esta primera resolución a la que siguieron otras, como por ejemplo la resolución 1476 del 2003. Una resolución que fue adoptada el día 24 de abril de 2003 con 15 votos a favor, ninguna abstención, ningún voto en contra. Y vamos con ella. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4743 sesión, celebrada el 24 de abril de 2003, el Consejo de Seguridad, recordando sus resoluciones anteriormente pertinentes y en particular la resolución 661 de 1996 de agosto de 1990, 986 de 1995 de 14 de abril de 1995, 1409 de 2002 de 14 de mayo de 2009, 1454 de 2002 de 30 de diciembre de 2002 y 1472 de 2003, 28 de marzo de 2003, en las que se dispone la prestación del socorro humanitario al pueblo de Irak, actuando de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. 1. Decide que las disposiciones contenidas en el párrafo 4 de la resolución 1472-2003 permanecerán en vigor hasta el 3 de junio de 2003 y que podrán renovarlas. 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. Por tanto, ahí seguimos con el asunto respecto al derecho humanitario y el hecho de mantener el programa Petróleo por Alimentos y incluso después de la propia invasión y el intento de cambio de régimen. Siguiente, continuamos. Después tenemos la resolución 1483. Una resolución que fue adoptada el día 22 de mayo de 2003 con 14 votos a favor y una abstención, que fue en Siria. Siria, que se abstuvo porque no participó en la votación. Pero el resto votaron a favor de esta resolución, que dice como sigue. Resolución 1483, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4761 sesión, celebrada el día 22 de mayo de 2003. El Consejo de Seguridad, recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, reafirmando la soberanía e integridad territorial del Irak, reafirmando también la importancia de eliminar las armas de destrucción masiva, reafirmando también la importancia de eliminar las armas de destrucción masiva iraquíes,
y en su momento confirmar el desarme de Irak, destacando el derecho del pueblo de Irak a determinar libremente su propio futuro político y a controlar sus propios recursos naturales, observando con satisfacción el compromiso de todas las partes interesadas de apoyar la creación de un entorno en el que pueda hacerlo lo antes posible y manifestando su determinación de que llegue pronto el día en el que los iraquíes se gobiernan a sí mismos, alimentando y alentando al pueblo iraquí a formar un gobierno representativo basado en el Estado de Derecho que ofrezca igualdad de derechos y justicia para todos los iraquíes sin distinción de raza, religión o género, y a este respecto recordando su resolución 1325 del año 2000, del 31 de octubre del año 2000, acogiendo con satisfacción los primeros pasos del pueblo iraquí en ese sentido y observando a este respecto la declaración nasirilla del 14 de abril de 2003 y la declaración de Bagdad del 28 de abril de 2003, decidido a que las Naciones Unidas desempeñen un papel fundamental en la prestación de asistencia humanitaria, la reconstrucción de Irak y el restablecimiento y creación de instituciones naturales y locales para un gobierno representativo. Tomando conocimiento de la declaración del 12 de abril de 2003 de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del grupo de los 6 países industrializados en que sus miembros reconocen la necesidad de su acción multilateral para ayudar a la reconstrucción y el desarrollo del Irak y la asistencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para esa tarea, observando con satisfacción la reanudación de la asistencia humanitaria y la continuación de la labor del secretario general y los organismos especializados para el suministro de alimentos y medicinas para el pueblo del Irak, observando con satisfacción que el secretario general ha nombrado su asesor especial para el Irak, afirmando la necesidad que se rindan cuentas por los crímenes y las atrocidades cometidos con el anterior régimen iraquí, subrayando la necesidad de que se respete el patrimonio arqueológico, histórico, cultural y religioso del Irak y se protejan en todo momento los lugares arqueológicos, históricos, culturales y religiosos, los museos, las bibliotecas y los monumentos, tomando conocimiento de la carta del 8 de mayo de 2003 dirigida a su presidente por los representantes permanentes de los Estados Unidos de América y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, S/2003 5300 538, reconociendo la autoridad y la representabilidad y las obligaciones específicas que en virtud del derecho internacional aplicable corresponden a esos estados en calidad de potencias ocupantes bajo un mandato unificado, la autoridad, señalando además que otros estados que no son potencias ocupantes están realizando tareas o quizá lo hagan en un futuro en marco de la autoridad, observando complacido además que hay estados miembros dispuestos a contribuir a la estabilidad y seguridad en el Irak mediante la aportación de personal y equipo y otros recursos en el marco de la autoridad, observando con preocupación que sigue sin conocerse desde el 2 de agosto de 1990 el verdadero paradero de numerosos cubaitíes y nacionales de terceros estados, determinado que la situación en el Irak, aunque haya mejorado, sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. 1. Hace un llamamiento a los Estados miembros y las organizaciones interesadas para que ayuden al pueblo de Irak en la labor de reformar sus instituciones y reconstruir el país y contribuyan a que existan en el Irak condiciones de estabilidad y seguridad de conformidad con la presente resolución. 2. Insta a todos los Estados miembros que estén en condiciones de hacerlo a que respondan inmediatamente a los llamamientos humanitarios de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales en favor de Irak y para ayudar a satisfacer las necesidades humanitarias y de otra índole del pueblo iraquí, proporcionándole alimentos, suministros médicos y los recursos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura económica del país. 3. Insta a los Estados miembros a que no den refugio a los miembros del anterior régimen iraquí presuntamente responsables de crímenes y atrocidades y a que respalden las medidas encaminadas a hacerlos comparecer ante la justicia. 4. Insta a que la autoridad que, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y otras formas de norma pertinentes del derecho internacional, promuevan el bienestar del pueblo iraquí mediante la administración efectiva del territorio, en particular tratando de restablecer condiciones de seguridad y estabilidad y de crear condiciones para que el pueblo iraquí pueda decidir libremente su propio futuro político. 5. Insta a quienes concierna a cumplir cabalmente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular los convenios de Ginebra de 1949 y Reglamento de La Haya de 1907. 6. Insta a la autoridad y a las organizaciones y los particulares que correspondan a seguir tratando de localizar, identificar y repatriar a todos los cubaitíes y nacionales de terceros estados o los restos mortales de los presentes en el Irak a partir del 2 de agosto de 1990.
así como los archivos kuwaitíes, tarea que el régimen iraquí anterior no realizó, y a este respecto encomienda al coordinador del alto nivel que en consulta con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Tripartita y con el apoyo adecuado del pueblo de Irak y en coordinación con la autoridad, adopte medidas para el cumplimiento del mandato de lo que respecta al destino que han corrido los desaparecidos kuwaitíes y nacionales de terceros estados y sus bienes. 7. Decide que todos los estados miembros adopten las medidas que correspondan para facilitar el retorno seguro a las instituciones iraquíes de los bienes o culturales y otros artículos de valor científico especial o importancia arqueológica, histórica, cultural o religiosa que fueran sustraídos ilícitamente del Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y otros lugares de Irak desde la aprobación de la Resolución 661 de 1990 de 6 de agosto de 1990, incluso prohibiendo el comercio o transferencia de estos bienes o aquellos respecto de los cuales haya sospechas razonables de que han sido sustraídos de manera ilícita. Esta a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Interpol y otras organizaciones internacionales, según proceda, a que presten asistencia en la aplicación de la presente párrafo. 8. Pide al secretario general que nombre un representante especial para el Irak, cuyas funciones independientes consistirán en informar periódicamente al Consejo de las actividades que realice en virtud de la presente resolución, coordinar las actividades de las Naciones Unidas en los procesos y posteriores al conflicto en el Irak, encargarse de la coordinación entre los organismos de Naciones Unidas e internacionales dedicados a actividades de asistencia humanitaria y reconstrucción en el Irak y coordinación con la autoridad, presentar asistencia al pueblo de Irak. A. Coordinando la asistencia humanitaria y para la reconstrucción de organismos de las Naciones Unidas y entre organismos de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. B. Promoviendo el retorno ordenado, voluntario y en condiciones de seguridad de los refugiados y desplazados. C. Trabajando intensamente con la autoridad, el pueblo de Irak y otros interesados a fin de avanzar en la tarea de restablecer y formar instituciones nacionales y locales para un gobierno representativo y colaborando para facilitar un proceso que culmine en un gobierno de Irak internacionalmente reconocido y representativo. D. Facilitando en colaboración con otras organizaciones internacionales la reconstrucción de infraestructuras fundamentales. C. Promoviendo la reconstrucción de la economía y condiciones para el desarrollo sostenible, incluso mediante la coordinación con organizaciones nacionales y regionales según procede la sociedad civil, los donantes y las instituciones financieras internacionales. F. Alentando la labor internacional para contribuir a las funciones de administración civil básicas. G. Promoviendo la protección de los derechos humanos. H. Alentando la labor internacional de reconstrucción de la capacidad de fuerza de policía civil iraquí y alentando la labor internacional de promoción de la reforma legal y judicial. 9. Apoyar la formación por el pueblo de Irak con la ayuda de la autoridad y en colaboración con el representante especial de una administración provisional del Irak que actúe como autoridad de transición dirigida por Irak hasta que el pueblo de Irak establezca un gobierno reconocido internacionalmente y representativo que asuma las funciones de la autoridad. 10. Decide que, a excepción de las prohibiciones relacionadas con la venta o suministro de Irak de armas y material conexo, salvo al que requiera la autoridad para cumplir los fines de la presente resolución y de otras resoluciones conexas, dejen de ser aplicables todas las prohibiciones relativas al comercio con el Irak y la representación de los recursos financieros y económicos al Irak impuestas en virtud de la resolución 661 de 1990 y resoluciones ulteriores en la materia, incluida la resolución 778 de 1992 de 2 de octubre de 1992. 11. Reafirma que el Irak debe cumplir las obligaciones de desarme que le incumben. Alienta a los Estados Unidos de América y al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que lo mantengan informado de sus actividades al respecto y destaca su intención de volver a examinar los mandatos de la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección y del Organismo Internacional de Energía Atómica establecidos en la Resolución 687 de 1991, del 3 de abril de 1991, 1284 de 1999, de 17 de diciembre de 1999 y la 1441 de 2002, de 8 de noviembre de 2002. 12. Observa que se ha establecido un fondo de desarrollo para el Irak que estará al cargo del Banco Central del Irak y de cuya auditoría se encargarán controladores públicos independientes aprobados por la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión del Fondo de Desarrollo para el Irak y espera con interés la pronta reunión de dicha Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión, entre cuyos miembros se incluirán representantes debidamente cualificados del secretario general, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, el director general del Fondo Árabe para el Desarrollo Social y Económico y el
presidente del Banco Mundial. 13. Observa además que los recursos del Fondo de Desarrollo para el Irak serán desembolsados según disponga la autoridad en consulta con la autoridad provisional iraquí a los fines enunciados en el párrafo 14 infra. 14. Subraya que el Fondo de Desarrollo para el Irak se deberá utilizar de manera transparente para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo iraquí, llevar a cabo las tareas de reconstrucción económica y reparación de las infraestructuras del Irak. Continuará con el desarme de Irak y hacer frente para los gastos de la administración civil iraquí, así como para otros fines que vayan en beneficio de la población del Irak. 15. Insta a las instituciones financieras internacionales a que se presten asistencia al pueblo del Irak en la reconstrucción y el desarrollo de su economía, ya que faciliten las asistencias de la comunidad de donantes más amplia, y observa complacido que los acreedores, en particular los del Club de París, están dispuestos a buscar una solución a los problemas de la deuda soberana del Irak. 16. Pide también que el secretario general, en coordinación con la autoridad, siga ejerciendo las funciones que le competen en virtud de sus resoluciones 1472 de 2003, de 28 de marzo de 2003, y 1476 de 2003, 24 de abril de 2003, durante un periodo de 6 meses tras la aprobación de la presente resolución, y ponga término en este plazo con la menor relación coste-eficacia posible al funcionamiento del programa Petróleo por Alimentos, el programa, tanto a nivel de la sede como del terreno, transfiriendo la responsabilidad por administración de toda la actividad restante en virtud del programa a la autoridad, y en particular adoptando las medidas necesarias que se indican a continuación. Facilitar lo antes posible el envío y la entrega autentificada de bienes civiles prioritarios según determine el secretario general y los representantes que éste designe en coordinación con la autoridad y la administración provisional del Irak en virtud de los contratos aprobados y financiados concertados previamente por el anterior gobierno de Irak para el socorro humanitario de la población iraquí, en particular según proceda a negociar ajustes en los plazos o condiciones de dichos contratos y cartas de crédito respectivas según se establece en el párrafo 4D de la resolución 1472 de 2003. B. Examinar a la luz del cambio de las circunstancias en coordinación con la autoridad y la administración provisional del Irak la utilidad relativa de cada uno de los contratos aprobados y financiados con miras a determinar si incluyen artículos necesarios para satisfacer las necesidades de la población del Irak, tanto en la actualidad como durante la reconstrucción, y posponer una decisión sobre los contratos en cuya utilidad se considere cuestionable y sobre las cartas de crédito respectivas hasta que un gobierno reconocido internacionalmente y representativo del Irak está en condiciones de determinar para sí mismo si habrán de ser cumplidos. C. Presentar al Consejo para su examen, consideración y dentro de los 21 días posteriores a la aprobación de esta resolución un proyecto de presupuesto operativo sobre la base de los fondos ya separados en la cuenta establecida en virtud de los párrafos 8D de la resolución 986 de 1995 de 14 de abril de 1995, en el que se identifiquen todos los gastos conocidos y previstos que entrañen las Naciones Unidas la relación continua de las actividades relacionadas con la aplicación de la presente resolución en virtud, en particular, de los gastos de funcionamiento y administrativos correspondientes a los organismos y programas competentes de las Naciones Unidas encargados de la aplicación del programa, tanto en la sede como sobre el terreno. Siguiente punto. Todos los gastos conocidos y previstos relacionados con la terminación del programa, todos los gastos conocidos y previstos que entrañen en el restablecimiento de los fondos del gobierno del Irak proporcionados al secretario general por Estados miembros según se pedía en el párrafo 1 de la resolución 778 de 1992, todos los gastos conocidos y previstos correspondientes al representante especial y al representante cualificado del secretario general que haya de prestar servicios en la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión durante el plazo de 6 meses antes definido, tras el cual estos gastos serán sufragados por las Naciones Unidas. D. Consolidar con un fondo único las cuentas establecidas en virtud de lo dispuesto en los apartados A y B del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995. E. Cumplir con todas las obligaciones restantes relacionadas con la terminación del programa, en particular la negociación con la mejor relación coste-eficacia posible de todos los pagos necesarios que se harán con cargo a la cuenta de garantía bloqueada a que se hace referencia en los apartados A y B en el párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 con las partes que previamente hayan concertado resoluciones y obligaciones contractuales con el secretario general en virtud del programa
y determinar en coordinación con la autoridad y la administración provisional del Irak la situación futura de los contratos celebrados por las Naciones Unidas y organismos conexos de las Naciones Unidas en relación con las cuentas establecidas en virtud de los apartados B y D del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995. F. Presentarle 30 días antes de la terminación del programa una completa estrategia preparada en estrecha coordinación con la autoridad y la administración provisional del Irak que culmine en la entrega de toda la documentación pertinente y el traspaso de la autoridad de toda responsabilidad operativa en el programa. 17. Pide además al secretario general que transfiera lo antes posible al Fondo de Desarrollo para el Irak la suma de $1.000 millones de los Estados Unidos con cargo a fondos no comprometidos en las cuentas establecidas en virtud de los apartados A y B del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 y restablezca los fondos del gobierno del Irak que se proporcionaron los Estados miembros conforme al párrafo 1 de la resolución 778 de 1992 y decide que una vez decididos todos los gastos pertinentes de las Naciones Unidas relacionados con la ejecución de los contratos autorizados y los gastos del programa señalados en el párrafo 16c supra, en particular todas las obligaciones residuales, todos los fondos que quedan en las cuentas de garantía bloqueadas establecidas en virtud de los apartados A, B, D y F del párrafo 8 de la resolución 986 de 1995 sean transferidos lo antes posible al Fondo de Desarrollo para el Irak. 18. Decide poner término a partir de la aprobación de la presente resolución a las funciones relacionadas con la actividad de observación y supervisión a cargo del secretario general en virtud del programa, en particular la supervisión, la explotación del petróleo, de productos derivados del petróleo del Irak. 19. Decide poner término al comité establecido en virtud del párrafo 6 de la resolución 661 de 1990 cuando concluya el plazo de 6 meses indicado en el párrafo 16 supra y decide además que el comité identifique a las personas y entidades que le hace referencia al párrafo 23 infra. 20. Decide que todas las ventas de explotación de petróleo y exportación de productos derivados del petróleo y gas natural del Irak que se lleven a cabo a partir de dicha fecha de aprobación de la presente resolución se hagan de acuerdo con las mejores prácticas del mercado internacional y a efectos de transparencia sus cuentas sean verificadas por contadores públicos independientes que se presten informes a la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión que se hace referencia en el párrafo 12 supra y decide además que con la excepción de lo que disponga el párrafo 21 infra para la totalidad del producto de dichas ventas se deposite en el Fondo de Desarrollo para el Irak hasta que se haya constituido debidamente un gobierno de Irak reconocido internacionalmente y representativo. 21. Decide además que el 5% del producto de las ventas que se hace referencia en el párrafo precedente se deposita en el fondo de indemnización establecido con conformidad con la resolución 687 de 1991 y las resoluciones posteriores en la materia y que al menos que un gobierno del Irak reconocido internacionalmente representativo y Consejo de Administración de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas en el ejercicio de su autoridad sobre el método para hacer los pagos a fondo de indemnización decida otra cosa este requisito sea obligatorio para un gobierno de Irak debidamente constituido, internacionalmente reconocido y representativo y para cualquiera de sus sucesores. 22. Decide además observando la importancia de establecer un gobierno del Irak reconocido internacionalmente y representativo y la conveniencia de que finalice rápidamente la reconstrucción de la deuda del Irak a que se hace referencia en el párrafo 15 supra y que hasta el 31 de diciembre de 2007 y que a menos que el Consejo decida otra cosa, el petróleo y los productos derivados del petróleo y el gas natural originados del Irak tendrán inmunidad judicial hasta que el título pase a comprador inicial y no podrán ser objeto de ninguna forma de embargo, retención o ejecución y que todos los estados deberán adoptar las resoluciones y medidas que sean necesarias con arreglo a sus respectivos ordenamientos jurídicos para asegurar dicha protección y que el producto de estas ventas y las obligaciones dimanadas de ellas, así como el Fondo de Desarrollo para el Irak, tendrán prerrogativas e inmunidades equivalentes a las de las Naciones Unidas, si bien dichas prerrogativas e inmunidades no se aplicarán en relación con cualquier procedimiento judicial en que sea necesario recurrir a todos los productos o obligaciones para satisfacer una indemnización por daños y perjuicios en relación con un accidente ecológico e incluso un derrame de petróleo que ocurra después de la fecha de aprobación de la presente resolución. 23. Decide que todos los estados miembros en que haya A. fondos u otros activos financieros o recursos económicos del gobierno de Irak o órganos, sociedades u organismos de ubicados fuera de Irak a la fecha de la presente resolución o B. fondos u otros activos financieros o recursos económicos que hayan sido sustraídos del Irak o adquiridos por Saddam Hussein o algún otro funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto de las personas que actúen en su nombre o instancias suyas, congelen sin demora estos fondos u otros fondos activos financieros
o recursos económicos, y al menos que estos fondos u otros activos financieros o recursos económicos estén a su vez sujetos a una sentencia o embargo judicial, administrativo o arbitral previo, los transfieran inmediatamente al Fondo de Desarrollo para el Irak, en el entendimiento de que, de no ser resueltas de otra manera, las reclamaciones hechas por particulares o entidades no gubernamentales en relación con estos fondos u otros activos financieros transferidos se podrán presentar al gobierno de Irak, reconocido internacionalmente y representativo, y decide asimismo que serán aplicables todos estos fondos, activos financieros o recursos económicos las mismas prerrogativas e inmunidades que establece el párrafo 22. 24. Pide al secretario general que le informe a intervalos periódicos de la labor del representante especial con respecto a la aplicación de la presente resolución y de la labor de la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión, y alienta a los Estados Unidos de América y al Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que informen a intervalos periódicos de las actividades que realicen en virtud de la presente resolución. 25. Decide pasar revista a la aplicación de la presente resolución dentro de los 12 meses siguientes a la aprobación y considerar las nuevas medidas que puedan resultar necesarias. 26. Insta a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales y regionales a que contribuyan a la aplicación de la presente resolución. 27. Decide seguir ocupándose de la cuestión. Y esta era la resolución referida a lo que es 1483. Vuelvo a decir, aprobada por 14 votos a favor y una abstención, que fue Siria no acudiendo a votar. Seguimos. Resolución 1487. Con 12 votos a favor y 3 abstenciones. Las abstenciones serán las referidas a qué países. Bueno, da igual, las abstenciones dan igual porque son igualmente adoptadas. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión 4772, celebrada el 12 de junio de 2003, el Consejo de Seguridad, tomando nota de la entrada en vigor el 1 de julio de 2002 del Estatuto de la Corte Penal Internacional hecha en Roma del 17 de julio de 1998, el Estatuto de Roma, destacando la importancia que tiene para la paz y la seguridad internacional las operaciones de Naciones Unidas, observando que no todos los estados son parte del Estatuto de Roma, observando que los estados partes en el Estatuto de Roma han optado por aceptar su competencia de conformidad con el Estatuto y en particular con el principio de complementariedad, observando que los estados que no son parte del Estatuto de Roma continuarán cumpliendo con sus obligaciones en el ámbito de las jurisdicciones nacionales en relación con los crímenes internacionales, determinando que las operaciones establecidas o autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se despliegan para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, determinando también que redunda en el interés de la paz y la seguridad internacionales dar facilidades a los Estados miembros para que puedan contribuir a las operaciones establecidas o autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando con arreglo del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. 1. Pide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Roma que la Corte Penal Internacional, si surge un caso de relación con acciones u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o autorizadas por las Naciones Unidas y que entrañe la participación de funcionarios, exfuncionarios, personal o antiguo personal de cualquier estado que no sea parte del Estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie ni prosiga durante un periodo de 12 meses a partir del 1 de julio de 2003 investigaciones o enjuiciamientos de ningún caso en esa índole, salvo que el Consejo de Seguridad adopte una resolución en contrario. 2. Expresa la intención de renovar en las mismas condiciones el 1 de julio de cada año la petición que se indica en el párrafo 1 de los periodos sucesivos de 12 meses durante el periodo que sea necesario. 3. Decide que los Estados miembros no tomarán ninguna medida que no esté en consonancia con el párrafo 1 con sus obligaciones de carácter internacional. 4. Decide seguir ocupándose del asunto. Esto tiene que ver con asuntos que en parte tienen que ver con la situación en Irak y con otras que vinieron después. Resolución 1488, votada por unanimidad, 15 votos a favor, el día 26 de junio de 2003 y aprobada por el Consejo de Seguridad, esta resolución 1488 en su 4779 sesión celebrada el 26 de junio de 2003. El Consejo de Seguridad, habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación del 18 de junio de 2003 y reafirmando también su resolución 1308 del año 2000 de 17 de julio de 2000, exhorta a las partes interesadas a
a que apliquen de inmediato su resolución 338 de 1973 de 22 de octubre de 1973. 2. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de Naciones Unidas de observación de la separación por un periodo de 6 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2003. 3. Pide al secretario general que una vez concluido este periodo le presente un informe sobre la evolución de la situación y sobre las medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 de 1973. Vamos a algo más sustancioso, como es la resolución 1490, adoptada por unanimidad, 15 votos a favor, y que tiene la siguiente situación. Resolución 1490 de 2003, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4783 sesión, celebrada el 3 de julio de 2003. El Consejo de Seguridad, recordando todas las resoluciones anteriores sobre la cuestión, entre ellas la resolución 687 de 1991, de 3 de abril de 1991, 689 de 1991, de 9 de abril de 1991, 806 de 1993, de 5 de febrero de 1993, 833 de 1993, de 27 de mayo de 1993 y 1483 de 2003, de 22 de mayo de 2003, tomando nota del informe del secretario general de 17 de junio de 2003, S. 2003-656, sobre las actividades de la misión de observación de las Naciones Unidas para el Irak y Kuwait, UNICOM, reafirmando las determinaciones de los Estados miembros para preservar la soberanía e integridad territorial del Irak y de Kuwait, reconociendo que ya no es necesario el mantenimiento de la UNICOM en la zona desmilitarizada establecida en virtud de la resolución 687 de 1991 como protección frente a las amenazas para la seguridad internacional representadas las acciones iraquíes contra Kuwait, expresando su agradecimiento a las sustanciales contribuciones voluntarias aprobadas en la misión de observación por el gobierno de Kuwait, encomendando la excelente labor realizada por el personal de UNICOM y del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y observando que la UNICOM cumplió debidamente su mandato entre 1991 y 2003. Actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, 1. Decide prorrogar el mandato de la UNICOM por un último periodo que concluirá el 6 de octubre de 2003. 2. Encargará al secretario general que negocie la transferencia de los bienes de la UNICOM para que no se puedan trasladar, y de los activos de los que se pueda disponer de otro modo los estados de Kuwait y de Irak, según corresponda. 3. Decide poner término, cuando concluya el mandato de la UNICOM, el 6 de octubre de 2003, a la zona desmilitarizada que se adentra 10 kilómetros en el territorio de Irak y 5 kilómetros en el de Kuwait desde la frontera entre ambos estados. 4. Pide al secretario general que le presente un informe sobre la terminación del mandato de la UNICOM, y 5. Expresa su agradecimiento por la decisión del gobierno de Kuwait de sufragar desde el 1 de noviembre de 1993 2/3 del costo de la misión de observación. 6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. Resolución 1500. Una resolución que fue adoptada con 14 votos a favor y una abstención, que vuelve a ser Siria, que no se presentó a la votación y dijo que su voto reflejaba la opinión del mundo árabe, sea lo que esto signifique. Pero fue adoptada 14 votos a favor y una abstención. Por lo tanto, resolución 1500, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4808 sesión, celebrada el 14 de agosto de 2003, el Consejo de Seguridad, recordando todas las resoluciones anteriores en la materia, y en particular la resolución 1483 del año 2003, de 22 de mayo de 2003, reafirmando la soberanía y la integridad territorial del Irak, reafirmando también el papel crucial que corresponde desempeñar a las Naciones Unidas en el Irak, expuesto en los párrafos pertinentes de la resolución 1483 del 2003, habiendo examinado el informe del secretario general del 15 de julio de 2003, S. 2003-715. 1. Acoge con beneplácito el establecimiento del 13 de julio de 2003 del Consejo de Gobierno del Irak, ampliamente representativo por ser un importante paso para que el pueblo del Irak firme un gobierno internacionalmente reconocido y representativo que ejerza la soberanía del Irak. 2. Decide establecer durante un periodo inicial de 12 meses la misión de asistencia de las Naciones Unidas para el Irak, a fin de prestar apoyo al secretario general en el cumplimiento del mandato que le fue encomendado en la resolución 1483 del 2003, de conformidad con la estructura y las funciones indicadas en el informe del 15 de julio de 2003. 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. Por tanto, aquí tenemos algo bien interesante en esta resolución 1500 acerca del trasfondo que al final comentaremos. Resolución 1511. La resolución 1511 fue votada por unanimidad, adoptada por los 15 votos a favor
Y sigue continuando con el asunto entre Irak y Kuwait, así el genérico es como se informa, y aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4.844 sesión, celebrada el 16 de octubre de 2003, el Consejo de Seguridad reafirmando sus resoluciones anteriores relativas al Irak, entre ellas las resoluciones 1483 de 2003 de 22 de mayo de 2003 y 1500 de 2003 de 14 de agosto de 2003 y las amenazas a la paz y la seguridad causadas por los actos terroristas incluidas en la resolución 1373 de 2001 de 28 de septiembre de 2001 y otras resoluciones pertinentes, subrayando que la soberanía del Irak reside en el Estado del Irak, reafirmando su derecho del pueblo iraquí a determinar libremente su propio futuro político y controlar sus propios recursos naturales, reiterando su determinación de que el día en que los iraquíes tengan un gobierno propio llegue rápidamente y reconociendo la importancia del apoyo internacional, en particular de los países de la región, los vecinos del Irak y las organizaciones regionales para avanzar en este proceso con rapidez, reconociendo que el apoyo internacional para el restablecimiento de las condiciones de estabilidad y seguridad es esencial para el bienestar del pueblo de Irak y para la capacidad de todos los interesados de llevar a cabo su labor en nombre del pueblo de Irak y acogiendo con satisfacción las contribuciones de los Estados miembros hasta este respecto en virtud de la resolución 1483-2003, acogiendo con beneplácito la decisión del Consejo de Gobierno del Irak de establecer un comité constitucional preparatorio con el fin de celebrar una conferencia constitucional que redactará una constitución en la que se expresen las aspiraciones del pueblo iraquí e instándole a concluir este precioso proceso rápidamente, afirmando que los atentados terroristas con bombas perpetrados contra la Embajada de Jordania el 7 de agosto de 2003, la sede de Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto de 2003, la mezquita del Imán Ali de Nayaf del 29 de agosto de 2003 y la Embajada de Turquía el 14 de octubre de 2003, así como el asesinato de un diplomático español el 9 de octubre de 2003, constituyen ataques contra el pueblo de Irak, las Naciones Unidas y la comunidad internacional, y deplorando el asesinato de la doctora Aqila al-Hashimi, fallecida el 25 de septiembre de 2003, que considera un ataque contra el futuro del Irak, recordando y reafirmando en el contexto la declaración del presidente del 20 de agosto del 2003, SPRST 2003-13, y de la resolución 1502-2003 del 26 de agosto de 2003, determinando que la situación en el Irak, si bien ha mejorado, sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacional, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Uno reafirma la soberanía y la integridad territorial del Irak y subraya en este contexto que la autoridad provisional de la coalición, la autoridad, se haga cargo con carácter temporal de las funciones y atribuciones y obligaciones específicas en virtud del derecho internacional aplicable, reconocidas y establecidas en la resolución 1483-2003, que cesarán cuando un gobierno representativo y reconocido internacionalmente, establecido por el pueblo del Irak, preste juramento y asuma las funciones de la autoridad, entre otras cosas, mediante las disposiciones previstas en los párrafos 4 a 7 y 10 infra. 2. Acoge favorablemente la respuesta positiva de la comunidad internacional en foros tales como la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica, la Asamblea General de Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al establecimiento de un Consejo de Gobierno ampliamente representativo como paso importante hacia un gobierno representativo reconocido internacionalmente. 3. Apoya la labor realizada por el Consejo de Gobierno para movilizar al pueblo de Irak, incluso mediante el nombramiento de un gabinete de ministros y un comité constitucional preparatorio para que dirija un proceso en el que el pueblo iraquí asuma progresivamente el control de sus propios asuntos. 4. Determina que el Consejo de Gobierno y sus ministros sean los principales órganos de la administración provisional iraquí, que sin perjuicio de la evolución posterior esté investida de la soberanía del Estado de Irak durante el periodo de transición hasta que se establezca un gobierno representativo internacionalmente reconocido y asuma las funciones de la autoridad. 5. Afirma que la administración del Irak será asumida progresivamente por las estructuras en evolución de la administración provisional del Irak. 6. Exhorta a una autoridad en el contexto que devuelva las funciones y atribuciones del gobierno al pueblo del Irak tan pronto como sea visible, y le pide que en cooperación según corresponda con el Consejo de Gobierno y con el secretario general le informe de los progresos realizados. 7. Invita
invita al Consejo de Gobierno a que, a más tardar el 5 de diciembre de 2003, le presenten cooperación con la autoridad y, según las circunstancias, le permitan el representante especial del secretario general un calendario y un programa para la redacción de una nueva constitución para el Irak, la celebración de elecciones democráticas en virtud de esa constitución con vistas a su examen. Decide que las Naciones Unidas, por conducto del secretario general, de su representante especial y la misión de Naciones Unidas de asistencia para el Irak, deben reforzar el papel esencial que desempeñan en el Irak, incluso mediante la prestación de socorro humanitario, la promoción de la reconstrucción económica y las condiciones para hacer sostenible el Irak y la intensificación de los esfuerzos por restablecer y crear las instituciones nacionales y locales de un gobierno representativo. 9. Pide que, según las circunstancias lo permitan, el secretario general proceda de la forma descrita en los párrafos 98 y 99 de su informe de 17 de julio de 2003, S 2003/715. 10. Toma nota de la intención del Consejo de Gobierno de celebrar una conferencia constituyente y reconociendo que la convocación de la conferencia constituirá un hito en la marcha hacia el pleno ejercicio de la soberanía, insta a que sea preparada mediante un diálogo nacional y la formación del consenso tan pronto como sea viable, y pide al representante especial del secretario general que en el momento de convocarse la conferencia, o según lo permitan las circunstancias, ponga a disposición del pueblo iraquí la experiencia única en su género de las Naciones Unidas en este proceso de transición política, incluido el establecimiento de los procesos electorales. 11. Pide al secretario general que se asegure que los recursos de las Naciones Unidas y las organizaciones asociadas estén disponibles si los solicita el Consejo de Gobierno del Irak y, según las circunstancias lo permita, para contribuir a la realización del programa propuesto por el Consejo de Gobierno con arreglo al párrafo 7 supra, y alienta a otras organizaciones con experiencia en la materia que apoyen al Consejo de Gobierno iraquí si así se le solicita. 12. Pide al secretario general que le informe al de las funciones que incumben a este en virtud de la presente resolución y de la elaboración del calendario y programa mencionados en el párrafo 7 supra y de su aplicación. 13. Determina de la provisión de seguridad y estabilidad es esencial para llevar a cabo a buen término el proceso político indicado en el párrafo 7 supra y para la capacidad de las Naciones Unidas para contribuir eficazmente a este proceso y la aplicación de la resolución 1483 de 2003, y la autoriza a una fuerza multinacional bajo mando unificado a que tome todas las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el Irak, incluso con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la aplicación del calendario y el programa para contribuir a la seguridad de la misión de las Naciones Unidas de asistencia para el Irak, el Consejo de Gobierno del Irak y otras instituciones de la Administración Provisional iraquí y la infraestructura humanitaria y económica fundamental. 14. Insta a los Estados miembros a que presten asistencia en virtud del presente mandato de Naciones Unidas, incluso fuerzas militares, a la fuerza multinacional mencionada en el párrafo 13 supra. 15. Decide que examinará las necesidades y la misión de la fuerza multinacional mencionada en el párrafo 13 supra a más tardar un año después de la fecha de la presente resolución, y que en todo caso el mandato de la fuerza expirará una vez que termine el proceso político descrito en los párrafos 4 y 7 y 10 supra, y se manifiesta dispuesto a considerar en esa ocasión si será necesario que en el futuro se mantenga la fuerza internacional, teniendo en cuenta las opiniones de un nuevo gobierno del Irak representativo y reconocido internacionalmente. 16. Subraya la importancia de establecer fuerzas de policía y seguridad iraquíes eficaces en el mantenimiento del orden público y la seguridad en la lucha contra el terrorismo, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 1483 de 2003, y exhorta a los Estados miembros y a los organismos internacionales regionales a que contribuyan a la capacitación y el equipamiento de las fuerzas de policía y de seguridad iraquíes. 17. Expresa su más sentido pésame y sus condolencias por las desgracias sufridas por el pueblo iraquí y las Naciones Unidas, las familias del personal de las Naciones Unidas y otras víctimas inocentes que murieron o resultaron heridas estos trágicos atentados. 18. Condena inequívocamente los atentados terroristas con bombas perpetrados por la embajada de Jordania el 7 de agosto de 2003, la sede de Naciones Unidas en Bagdad el 19 de agosto de 2003, la mezquita de Imam Ali de Nayaf de 29 de agosto de 2003 y la embajada de Turquía el 14 de octubre de 2003, así como
como el asesinato de un diplomático español el 9 de octubre de 2003 y el asesinato de la doctora Akila al-Hashimi, fallecida el 25 de septiembre de 2003, y subraya: los responsables deben ser sometidos a la justicia. 19. Exhorta a los Estados miembros a que impidan el tránsito hacia el Irak de terroristas, armas destinadas a los terroristas y financiación que les sirva de apoyo. Subraya la importancia de estrechar la cooperación de los países a la región, en particular a los vecinos del Irak a este respecto. 20. Hace un llamamiento a los Estados miembros y las instituciones financieras internacionales para que intensifiquen los esfuerzos para apoyar al pueblo del Irak en la reconstrucción y el desarrollo de su economía, e insta a las instituciones a que adopten medidas inmediatas para proporcionar al Irak los préstamos de todo tipo y asistencia financiera de otra índole, colaborando con el Consejo de Gobierno y los ministerios competentes del Irak. 21. Insta a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales y regionales a que apoyen el proceso de reconstrucción del Irak iniciado en las consultas técnicas de las Naciones Unidas, celebrado el 24 de junio de 2003, incluso mediante promesas de contribuciones sustanciales durante la Conferencia Internacional de Donantes que se celebrará en Madrid en los días 23 y 24 de octubre de 2003. 22. Exhorta a los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a que ayuden a extender y atender las necesidades del pueblo iraquí, proporcionando los recursos necesarios para la rehabilitación y la reconstrucción de la infraestructura económica del Irak. 23. Subraya que la Junta Internacional de Asesoramiento de Supervisión, que se menciona en el párrafo 12 de la resolución 1483-2003, debería establecerse con carácter prioritario, y reitera que el Fondo de Desarrollo para el Irak deberá utilizarse de manera transparente, como se dice en el párrafo 14 de la resolución 1483-2003. 24. Recuerda a todos los Estados miembros que las obligaciones que les incumben en virtud de los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 de 2003, en particular la de promover y proceder de inmediato a transferir los fondos y otros activos financieros y recursos económicos al Fondo de Desarrollo del Irak en beneficio del pueblo iraquí. 25. Pide que los Estados Unidos, en nombre de la fuerza multinacional indicada en el párrafo 13 supra, según proceda y por lo menos cada 6 meses, le informen de las actividades y los progresos de esta fuerza. 26. Decide seguir manteniéndose al tanto de la cuestión. Resolución de 1518, adoptada igualmente por unanimidad el día 24 de noviembre de 2003. Resolución 1518, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4872 sesión, celebrada el 24 de noviembre de 2003. El Consejo de Seguridad, recordando todas sus resoluciones anteriores pertinentes, recordando además su decisión anterior contenida en la resolución 1483 de 2003, de 22 de mayo de 2003, de disolver el comité establecido en virtud de la resolución 661 de 1990, destacando la importancia de todos los Estados miembros cumplan sus obligaciones con arreglo de la párrafo 10 de la resolución 1483 de 2003, determinando que la situación del Irak, aunque ha mejorado, sigue constituyendo una amenaza para la paz y seguridad internacionales, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. 1. Decide establecer con efecto inmediato y de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional un comité del Consejo de Seguridad integrado por todos sus miembros para seguir identificando el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1483-2003 a las personas y entidades a que se hace referencia en el párrafo 19 de dicha resolución, en particular actualizando la lista de personas y entidades que han sido identificadas por el comité, estableciendo en virtud del párrafo 6 de la resolución 661 de 1990 e informar de su labor al Consejo. 2. Decide aprobar las directrices referencia SC/7791 y K365 de 12 de junio de 2003 y las definiciones referencia SC7831 y K372 de 29 de junio de 2003, convenidas con la anterior por el comité, establecido en virtud del párrafo 6 de la resolución 661 de 1990 para aplicar las disposiciones de los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 de 2003, y decide además que el comité podrá modificar las directrices y las definiciones a la luz de la consideración futura. 3. Decide seguir examinando el mandato del comité mencionado en el párrafo 1 y considerar la posibilidad de autorizar la función adicional de observar el cumplimiento de los Estados miembros de sus obligaciones con arreglo del párrafo 10 de la resolución 1483 de 2003. Y 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión.
Siguiente resolución será la 1538, votada también por unanimidad el 21 de abril de 2004. 15 votos a favor, por lo tanto. Recordemos que votos a favor de 15 son China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Argelia, Angola, Benín, Brasil, Chile, Alemania, Pakistán, Filipinas, Rumanía y España en este año 2004. Aprobada, por lo tanto, por el Consejo de Seguridad en su 4.946 sesión celebrada el 21 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad expresando el deseo de que se realice una investigación plena e imparcial de los intentos del exgobierno del Irak mediante el soborno, incluso cohecho, recargos en las ventas del petróleo, pagos ilícitos relacionados con adquisiciones de bienes humanitarios por eludir las disposiciones de la resolución 661 de 1990 del 6 de agosto de 1990 y posteriores resoluciones de la materia, preocupado por los informes y comentarios de los medios de comunicación que han puesto en entredicho con inclusión de acusaciones de fraude y corrupción de la administración y gestión del programa Petróleo por Alimentos, en adelante denominado simplemente el programa, establecido en virtud de la resolución 986 de 1995 del 14 de abril de 1995 y posteriores resoluciones en la materia, afirmando que toda actividad ilícita llevada a cabo por los altos funcionarios, personal o agentes de Naciones Unidas, así como contratistas, incluidas entidades que hayan concertado contratos con el marco del programa, es inaceptable, insistiendo en la importancia de que todos los altos funcionarios y el personal de Naciones Unidas, la autoridad provisional de la coalición, el Irak y todos los demás Estados miembros cooperen plenamente con la investigación independiente de alto nivel, afirmando la carta de su presidente el 31 de marzo de 2004 que se celebra la decisión del secretario general de organizar una investigación independiente de alto nivel que examine la administración y gestión del programa y tomando nota de los detalles relativos a su organización y mandato. 1. Acoge con satisfacción la designación de los encargados de la investigación independiente de alto nivel. 2. Hace un llamamiento a la autoridad provisional de la coalición, al Irak y a todos los demás Estados miembros, incluidas las autoridades reguladoras, para que colaboren plenamente con la investigación por todos los medios apropiados. 3. Espera con interés recibir el informe final de la investigación. 4. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. Resolución de Naciones Unidas 1546, adoptada igualmente por unanimidad, 15 votos a favor, por supuesto, incluye a China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos de América. Resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4.987 sesión, celebrada el 8 de junio de 2004, el Consejo de Seguridad, acogiendo favorablemente el inicio de una nueva fase en la transición del Irak hacia un gobierno elegido democráticamente y aguardando con interés el fin de la ocupación, y que un gobierno provisional totalmente soberano e independiente del Irak asuma sus plenas funciones y autoridad para el 30 de junio de 2004, recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el Irak, reafirmando la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial del Irak, reafirmando asimismo el derecho del pueblo iraquí a determinar libremente su propio futuro político y ejercer control sobre sus propios recursos naturales, reconociendo la importancia del apoyo internacional, en particular de los países de la región, los vecinos del Irak y las organizaciones regionales, a los esfuerzos del pueblo del Irak para lograr la seguridad y la prosperidad, y observando que la aplicación eficaz de la presente resolución contribuirá a la estabilidad regional, observando con satisfacción la labor realizada por el asesor especial del secretario general para ayudar al pueblo del Irak a lograr la formación del gobierno provisional del Irak, como se señala en la carta del secretario general del 7 de junio de 2004, S-2004-461, tomando nota de la disolución del Consejo de Gobierno del Irak y acogiendo con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de los acuerdos relativos a la transición política del Irak, a que se hace referencia a la resolución 1511-2003 de 16 de octubre de 2003, acogiendo favorablemente el compromiso del gobierno provisional del Irak de trabajar en pro de una Irak federal, democrático, pluralista, unificado, y en que se respeten plenamente los derechos políticos y humanos, subrayando la necesidad de que todas las partes respeten y protejan el patrimonio arqueológico, histórico, cultural y religioso del Irak, afirmando
la importancia del imperio de la ley, la reconciliación nacional, el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, las libertades fundamentales, la democracia, incluidas las elecciones libres y limpias, recordando el establecimiento de la misión de asistencia de Naciones Unidas para el Irak, UNAMI, el 14 de agosto de 2003, y afirmando que las Naciones Unidas deben desempeñar una función rectora de la labor de prestar asistencia al pueblo y al gobierno del Irak, a establecer instituciones del gobierno representativo, reconociendo que el apoyo internacional al restablecimiento de la estabilidad y la seguridad es esencial para el bienestar del pueblo del Irak y para que todos los interesados puedan llevar a cabo su labor en nombre del pueblo del Irak, y acogiendo con satisfacción las contribuciones de los Estados miembros a este respecto con arreglo a las resoluciones 1483 de 2003 de 22 de mayo de 2003 y la resolución 1511 de 2003, recordando el informe que le presentaron los Estados Unidos el 16 de abril de 2004 sobre la labor y los progresos realizados por la fuerza multinacional, reconociendo la solicitud transmitida en la carta de fecha de 5 de junio de 2004 dirigida al presidente del Consejo por el primer ministro del gobierno provisional del Irak, que figura como anexo de la presente resolución sobre la continuación de la presencia de la fuerza multinacional, reconociendo asimismo la importancia del consentimiento del gobierno soberano del Irak en la presencia de la fuerza multinacional y la estrecha consideración de la coordinación de la fuerza multinacional y ese gobierno, acogiendo con satisfacción la buena disposición de la fuerza multinacional a proseguir su labor para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el Irak, en apoyo de la transición política, en especial con vistas a las próximas elecciones, y a dar protección a la presencia de Naciones Unidas en el Irak, según se describe en la carta de fecha 5 de junio de 2004 dirigida al presidente del Consejo por el secretario de Estado de los Estados Unidos, que figura como anexo de esta resolución, tomando nota del compromiso de todas las fuerzas que promueven el mantenimiento de la seguridad y de la estabilidad en el Irak, de actuar de conformidad con el derecho internacional, incluidas las obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario, y cooperar con las organizaciones internacionales competentes, afirmando la importancia de la asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo de la economía del Irak, reconociendo los beneficios que aportan al Irak las inmunidades y las prerrogativas que se disfrutan el producto de las ventas del petróleo iraquí del Fondo de Desarrollo para el Irak, y señalando la importancia de seguir facilitando el desembolso de los recursos de ese fondo por el gobierno provisional del Irak y los sucesores tras la disolución de la autoridad provisional de la coalición, determinando de la situación en el Irak sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. 1. Aprueba la formación de un gobierno provisional soberano del Irak, como se fue presentado el 1 de junio de 2004, que asumirá sus plenas funciones y autoridad para el 30 de junio de 2004 para gobernar el Irak, absteniéndose al mismo tiempo de adoptar cualquier medida que afecte el destino de Irak más allá del periodo provisional limitado, hasta que un gobierno elegido de transición del Irak asuma el poder, según lo previsto en el párrafo 4 infra. 2. Observa con satisfacción que, además, también para el 30 de junio de 2004 se pondrá fin a la ocupación, la autoridad provisional de la coalición dejará de existir y el Irak reafirmará su plena soberanía. 3. Reafirma el derecho del pueblo del Irak a determinar libremente su propio futuro político y a ejercer pleno poder y control sobre sus recursos financieros y naturales. 4. Hace suyo el calendario propuesto para la transición política del Irak hacia un gobierno democrático, que incluye a. El establecimiento de un gobierno provisional soberano del Irak que asumirá sus funciones y atribuciones de gobierno para el 30 de junio de 2004. B. La convocatoria de una conferencia nacional que refleje la diversidad de la sociedad iraquí. Y C. La celebración de elecciones democráticas directas, a ser posible para el 31 de diciembre de 2004 y a más tardar para el 31 de enero de 2005, para una Asamblea Nacional de Transición que, entre otras cosas, se encargará de establecer un gobierno de transición del Irak y de redactar una constitución permanente para el Irak que conduzca a un gobierno constitucionalmente elegido para el 31 de diciembre de 2005. 5. Invita al gobierno de Irak a estudiar la manera en que la convocatoria de una reunión internacional podría apoyar este proceso, y señala que acogería favorablemente una reunión de esta índole para apoyar la transición política y recuperación del Irak en beneficio del pueblo iraquí y en aras de la estabilidad de la región. 6. Insta a todos los iraquíes a que apliquen estos acuerdos de forma pacífica y cabalmente, y a todos los estados y organizaciones competentes a que apoyen su aplicación. 7. Decide que, en la medida de las circunstancias lo permitan, en cumplimiento del mandato de ayudar al pueblo y al gobierno del Irak, el representante especial del secretario general y la misión de asistencia de las Naciones Unidas para el Irak, UNAMI, a petición del gobierno iraquí, deberá a.
desempeñar una función rectora con el fin de ayudar a que se convoque durante el mes de julio de 2004 una conferencia nacional encargada de elegir un consejo consultivo, asesorar y apoyar al Comité Electoral Independiente del Irak, así como al Gobierno Provisional del Irak y a la Asamblea Nacional de Transición en el proceso electoral, promover el diálogo nacional y el logro de un consenso sobre la redacción de una constitución nacional para el pueblo del Irak, y asimismo asesorar al gobierno del Irak sobre el proceso para establecer una administración pública y unos servicios sociales eficaces, contribuir a una coordinación y prestación de asistencia para la reconstrucción, el desarrollo y la asistencia humanitaria, promover la protección de los derechos humanos, la reconciliación nacional y la reforma judicial y legislativa con el fin de afianzar el imperio de la ley en el Irak, y asesorar y apoyar al gobierno del Irak en la planificación inicial para levantar en su momento un censo electoral general. 8. Acoge favorablemente la labor que se está realizando el nuevo gobierno provisional del Irak para crear fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas las Fuerzas Armadas del Irak, en adelante fuerzas de seguridad iraquíes, que operen bajo la autoridad del gobierno provisional del Irak y sus sucesores, los cuales de manera progresiva desempeñarán una función más importante hasta llegar a asumir plena responsabilidad por el mantenimiento de la seguridad y estabilidad en el Irak. 9. Señala que la presencia de la fuerza multinacional en el Irak obedece a la solicitud del nuevo gobierno provisional del Irak y por consiguiente reafirma la autorización de la fuerza multinacional bajo un mando unificado establecida en virtud de la resolución 1511 de 2003, teniendo en cuenta las cartas que figuran como anexo de esta resolución. 10. Decide que la fuerza multinacional estará autorizada a tomar todas las medidas que sean necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el Irak de conformidad con las cartas que figuran como anexo en esta resolución, y en las que se consigna, entre otras cosas, la solicitud del Irak de que se mantenga la presencia de la fuerza multinacional, y se describen las tareas que esta fuerza, en particular para la prevención y la disuasión del terrorismo, a modo que, entre otras cosas, las Naciones Unidas puedan cumplir su función de ayudar al pueblo iraquí, enunciado el párrafo 7 supra, y que el pueblo iraquí pueda ejecutar libremente y sin intimidaciones el calendario y programa de proceso político y beneficiarse de las actividades de reconstrucción y rehabilitación. 12. Acoge con satisfacción a este respecto las cartas que figuran como anexo de esta resolución, en las que se indica, entre otras cosas, que se están haciendo arreglos para establecer una alianza de seguridad entre el gobierno soberano del Irak y la fuerza multinacional, y para asegurar la coordinación entre ambos, y en este sentido observa asimismo que las fuerzas iraquíes de seguridad son responsables ante los ministerios correspondientes del Irak, que el gobierno del Irak está facultado para autorizar que fuerzas de seguridad iraquíes participen en operaciones con la fuerza multinacional, y que las estructuras de seguridad descritas en las cartas servirán de foros para el foro del gobierno del Irak y la fuerza multinacional lleguen a un acuerdo sobre toda la variedad de cuestiones fundamentales de seguridad y de política, incluida la política sobre operaciones defensivas estratégicas, y asegurarán una plena alianza entre las fuerzas de seguridad iraquíes y la fuerza multinacional mediante una estrecha coordinación y consulta. 12. Decide además en el mandato de la fuerza multinacional será revisado a solicitud del gobierno de Irak, o en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la presente resolución, y que aspirará a concluir el proceso político anunciado en el párrafo 4 supra, y declarará que dará por terminado el mandato con fecha anterior si lo solicita el gobierno del Irak. 13. Observa la intención expuesta en la carta del secretario general del secretario de Estado de los Estados Unidos, como figura como anexo en la resolución, de crear una entidad separada bajo el mando unificado de la fuerza multinacional, con la misión específica de encargarse de la seguridad de la presencia de las Naciones Unidas en el Irak, y reconoce que para la aplicación de las medidas destinadas a brindar seguridad a los funcionarios del sistema de Naciones Unidas que trabajen en el Irak se necesitarían importantes recursos, e insta a los Estados miembros, a las organizaciones pertinentes que proporcionen estos recursos, dichos incluidos mediante contribuciones a esta entidad. 14. Reconoce que la fuerza multinacional también facilitará asistencia para formar capacidad en las fuerzas e instituciones de seguridad del Irak mediante programas de reclutamiento, adiestramiento, equipamiento, orientación y supervisión. 15. Pide a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales regionales que presten asistencia a la fuerza multinacional, en particular con fuerzas militares, según convenga con el gobierno del Irak, para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo iraquí en materia de seguridad y estabilidad, de asistencia
asistencia humanitaria y para reconstrucción y para apoyar la labor de la UNAMI. 16. Subraya la importancia de crear en el Irak una fuerza de policía y servicio de seguridad fronteriza y un servicio de protección de las instalaciones que sean eficaces y estén sometidas al control del Ministerio Interior del Irak, y en el caso del servicio de protección de las instalaciones al que otros ministerios iraquíes, a fin de mantener el orden público y la seguridad, en particular la lucha contra el terrorismo, y pide a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales que faciliten la asistencia al gobierno del Irak para formar capacidad en sus instituciones iraquíes. 17. Condena todos los actos de terrorismo en el Irak, reafirmando las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de las resoluciones 1373 de 2001, de 28 de septiembre de 2001, 1267 de 1999, de 15 de octubre de 1999, 1333 del año 2000, de 19 de diciembre del año 2000, 139990 del año 2002, de 16 de enero de 2002, 1455 de 2003, de 17 de enero de 2003, 1526 de 2004, 30 de enero de 2004, y otras obligaciones internacionales pertinentes con respecto, entre otras cosas, a actividades terroristas en el Irak u originadas en territorio iraquí o contra sus ciudadanos. Específicamente reitera el llamamiento a los Estados miembros a que dispongan el impedir el tránsito de terrorismo en dirección al Irak o procedente del Irak, de armas destinadas a terroristas y de financiación de apoyo de terroristas, e insiste una vez más en la importancia de estrechar la colaboración de los países de la región, en particular los vecinos del Irak, en este sentido. 18. Reconoce que el gobierno provisional del Irak asumirá las funciones principales en la coordinación de la asistencia internacional al Irak. 19. Observa con satisfacción los esfuerzos de los Estados miembros y organizaciones internacionales para acceder y atender a las solicitudes del gobierno provisional del Irak de asistencia técnica y expertos mientras el Irak reconstruye su capacidad administrativa. 20. Reitera su pedido a los Estados miembros, las instituciones financieras internacionales y otras organizaciones que redoblen sus esfuerzos por prestar asistencia al pueblo iraquí en la reconstrucción y el desarrollo de la economía, en particular proporcionando expertos internacionales y los recursos necesarios por medio de un programa coordinado de asistencia de los donantes. 21. Decide que las prohibiciones relativas a la venta o el suministro de armas y materiales conexos al Irak establecidas en virtud de las resoluciones anteriores no se aplicarán a las armas y los materiales conexos que necesite el gobierno de Irak o la fuerza multinacional para el cumplimiento de los objetivos de esta resolución. Subraya la importancia de que todos los estados cumplan estrictamente esos objetivos, señala la importancia que a estos efectos tienen los vecinos del Irak e insta al gobierno del Irak y a la fuerza multinacional a que se aseguren de que existan procedimientos de aplicación adecuados. 22. Señala que nada de lo dispuesto en el párrafo precedente repercute en las prohibiciones o las obligaciones de los estados con respecto a las cuestiones específicas de los párrafos 8 y 12 de la resolución 687 de 1991 de 3 de abril de 1991 o las actividades descritas en el párrafo 3F de la resolución 707 de 1991 de 15 de agosto de 1991, y reafirma su intención de volver a examinar los mandatos de la Comisión de Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección y del Organismo Internacional de Energía Atómica. 23. Insta a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales a que atiendan las solicitudes del Irak de asistencia a sus actividades encaminadas a integrar a los veteranos y exmilicianos iraquíes en la sociedad del Irak. 24. Señala que tras la disolución de la Autoridad Provisional de la Coalición, el desembolso de los recursos del Fondo de Desarrollo para el Irak se efectuará bajo la dirección del gobierno del Irak, y decide que el Fondo de Desarrollo para el Irak se deberá utilizar de manera transparente y equitativa a través del presupuesto del Irak, incluso para saldar las obligaciones pendientes de pago del fondo, que los arreglos para el depósito del producto de las ventas de la exportación de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural establecidos en el párrafo 20 de la resolución 1483 de 2003 seguirán vigentes, y que la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión continuará su labor de supervisión del Fondo de Desarrollo para el Irak e incluirá como miembro adicional con pleno derecho de voto una persona debidamente calificada que designe el gobierno del Irak, y que se harán los arreglos que correspondan para seguir haciendo los depósitos del producto de las ventas a que se hace referencia en el párrafo 21 de la resolución 1483 de 2003. Decide, 25, asimismo, que las disposiciones del párrafo precedente relativas al depósito del producto de las ventas del nombre de Fondo de Desarrollo para el Irak y la fundación de la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión serán revisadas a solicitud del gobierno del Irak con un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la presente resolución, que expirarán al concluir el periodo político anunciado en el párrafo 4 supra. 26.
decide que, en relación con la disolución de la autoridad provisional de la coalición, el gobierno provisional del Irak y sus sucesores asumirán los derechos, las funciones y las obligaciones del programa Petróleo por Alimentos que fueron transferidos a la autoridad incluidas las funciones operativas del programa y las obligaciones contraídas por la autoridad en relación con esas funciones, así como la de asegurarse de que haya una confirmación autentificada independiente de las entregas de los bienes, y decide además que tras un periodo de transición de 120 días a partir de la fecha de aprobación de esta resolución, el gobierno provisional del Irak y sus sucesores asumirán la responsabilidad de certificar la entrega de bienes en virtud de los contratos cuya prioridad se hubiera establecido previamente. A dicha certificación constituirá la confirmación autentificada independiente necesaria para liberar los fondos correspondientes a esos contratos, celebrando las consultas para proceder a que las presentes disposiciones se apliquen sin tropiezos. 27. Decide, además, que las disposiciones del párrafo 22 de la resolución 1483 de 2003 seguirán vigentes, con la salvedad de que las prerrogativas e inmunidades previstas en este párrafo no se aplicarán a ningún fallo definitivo dimanado de una obligación contractual contraída por el Irak después del 30 de junio de 2004. 28. Observa con satisfacción que muchos acreedores, en particular los del Club de París, están empeñados en encontrar modo de reducir sustancialmente la deuda soberana del Irak. Exhorta a los Estados miembros, a las organizaciones internacionales y regionales a que apoyen la labor de reconstrucción del Irak. Insta a las instituciones financieras internacionales y a los donantes bilaterales a que adopten de inmediato las medidas necesarias para poner a disposición del Irak toda su variedad de préstamos y otros tipos de asistencia y arreglos financieros. Reconoce que el gobierno provisional del Irak está facultado para concertar y aplicar los acuerdos y además arreglos que sean necesarios a este respecto, y pide a los acreedores y las instituciones y los donantes que con carácter prioritario se ocupen de estas cuestiones con el gobierno provisional del Irak y sus sucesores. 29. Recuerda que sigue vigente la obligación de los Estados miembros de congelar y transferir ciertos fondos u otros activos financieros o recursos económicos al Fondo de Desarrollo para el Irak, de conformidad con los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483-2003 y de la resolución 1518 de 2003, de 24 de noviembre de 2003. 30. Pide al secretario general que en un plazo de 3 meses desde la fecha de esta resolución le presente un informe sobre las operaciones de la UNAMI en el Irak y trimestralmente a partir de entonces sobre los progresos logrados sobre la celebración de elecciones nacionales y el desempeño de todas las funciones de la UNAMI. 31. Pide a los Estados Unidos de América que en nombre de la fuerza multinacional le presente un informe sobre las actividades y los progresos de esta fuerza en el plazo de 3 meses desde la fecha de la resolución y trimestralmente a partir de entonces. 32. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. Y continuamos con la última que vamos a mencionar, que es la resolución 1557, adoptada igualmente por unanimidad de todos los países miembros el día 12 de agosto, es decir, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Argelia, Angola, Benín, Brasil, Chile, Alemania, Pakistán, Filipinas, Rumanía y España, y aprobada, por lo tanto, por el Consejo de Seguridad en su 5020 sesión celebrada el 12 de agosto de 2004. El Consejo de Seguridad, recordando todas las resoluciones anteriores sobre el Irak, en particular las resoluciones 1500 de 2003, de 14 de agosto de 2003, y 1546 de 2004, de 8 de junio de 2004, reafirmando la independencia, soberanía, unidad e integridad territorial del Irak, recordando el establecimiento de la misión de asistencia de las Naciones Unidas para el Irak, UNAMI, del 14 de agosto de 2003, y reafirmando que las Naciones Unidas deberán desempeñar una función rectora en la prestación de asistencia al pueblo y al gobierno del Irak para que establezcan instituciones de gobierno representativo, acogiendo con satisfacción el nombramiento por el secretario general de su nuevo representante especial para el Irak, habiendo examinado el informe del secretario general de fecha de 5 de agosto de 2004, S2004-625. 1. Decide prorrogar el mandato para la misión de asistencia de las Naciones Unidas para el Irak, UNAMI, por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la presente resolución. 2. Expresa su intención de revisar el mandato de la UNAMI en el plazo de 12 meses o antes, si lo solicita el gobierno del Irak. 3. Decide seguir examinando la cuestión. Y esto ha sido interesante el mencionarlo, todas estas resoluciones referidos a asuntos ligados a Oriente Medio, porque, como la gente debería entender, es cierto que antes de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la coalición, Naciones Unidas, la OTAN,
se opusieron a dar validez a la invasión. Pero después, en estas resoluciones que hemos comentado, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, todos los Estados miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, validaron las consecuencias de la invasión de Estados Unidos de Irak. Y debemos entender que la llamada invasión no fue para ocupar el país en función de una integración de un hipotético Estado 51 de la Unión Americana. No fue sino el intento de un cambio de régimen cuyas consecuencias han devengado de un modelo de país democrático, un poco inestable, en el que han venido sucediendo una serie de inestabilidades en los años posteriores, que ya van para 20, después de esta situación de 2003-2004, que sería largo y prolijo el establecer una relación de estos sucesos, pero que evidentemente tenemos una situación en la que hay un país que tiene influencia en Irak, llamado Irán, que evidentemente no era la intención del señor George Walker Bush cuando hizo la operación militar especial sobre Irak. Y por tanto ahí tenemos que aprender bastantes cosas. Primera, que la invasión de Irak fue ilegal, ilegítima, pero que luego fue verificada como razonablemente sobrevenida con estas resoluciones, incluido por Rusia, incluido por China, incluido por Francia, Reino Unido y Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y que tenemos que valorarlo en función con otros ejemplos de otras situaciones que se mencionarán 20 años después, referido a cosas que suceden en el mundo. Y para decir, todas estas resoluciones adoptadas en 2003-2004 que validan las consecuencias y ordenan el futuro de Irak como Estado libre, independiente, soberano, y asumen el ámbito de la transición a un gobierno representativo, democrático, ¿es realmente algo que pueda ser proyectable a otro escenario en algún otro lugar del mundo? Ahí está la pregunta para ti, querido amigo, amiga. Y bueno, sin más, patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpien.